y por las escalonberias de utilizar euskera cuando quieran. Pero para facilitar esto, puedes, yo pienso, en la educación, puedes dar algunas clases sobre este tema de entrenamiento, cómo utilizar las dos lenguas en una manera, ¿cómo se dice en español? Atsegina, una manera muy agradable. Es que no hay los porrocas, no hay las luchas, no hay los problemas de entenderlos. Y yo pienso que es posible, pero no es, es fácil a un lado de decir esto, pero la práctica no es lo mismo. Y yo pienso aquí en Vitoria es distinto que en Donosti, que donde yo vivo, o en un pueblo que hay 80% de la gente que habla euskera, es mucho más fácil. Y existen estos pueblos, yo pienso que existen. Pero aquí es difícil de siempre hablar euskera con toda la gente sin tener problemas. Yo pienso, pero vosotros vives aquí, ¿no? Entonces, sabes, mejor que yo. Y otra pregunta que era, yo me he olvidado. Hezkuntza, aldaketarik aurreikusten da. Ea etorriko den hobekuntzarik hezkuntzan, frisieraz. Frisón está cambiando, sí. O sea, si va a haber mejoras en la educación, si se prevén mejoras o... No. No, yo no he visto mucho mejora en la situación de frisón en educación. Hay iniciativas aquí y allá, y hay esta iniciativa de la educación trilingüe que ha ayudado al frisón, pero yo estuve en Frisia la semana pasada y dentro del congreso, estuve en un congreso, pero hay algunas visitas a centros escolares. Yo estuve en un centro de este tipo secundaria, es lo único que hay en Frisia, con 3 lenguas y tienen 4 horas de frisón a la semana, solo en las primeras 3 clases, 4 horas de frisón, 14 horas de inglés y el resto, yo pienso 2 horas, en holandés. Y los padres dicen, es demasiado frisón. Eso es la actitud. Quieren más inglés y la mitad es inglés. Y es lo único centro de este tipo en Frisia, porque hay cada vez más centros de secundaria en Holanda en general que tienen este modelo bilingüe, inglés y holandés. Es un desarrollo enorme del número de centros que han este modelo de bilingüismo. Pero yo pienso que no es bueno para el frisón que tener este modelo de inglés y holandés y un poquito de frisón. Y esto, tú puedes decir, es mejor que antes, porque antes era solo 1 o 2 horas a la semana de lecciones de frisón y ahora hay historia en frisón también, pero se dan clases de matemática en inglés. Pero los exámenes al final de secundaria son en holandés, porque no hay una ley que permite que los exámenes son en inglés. Pero esto va a cambiar, yo estoy seguro. Pero para el frisón, yo no sé, es una situación muy débil. Galderarik duzu? Galdera laburtxo bat. Esan duzunagatik egoera soziolinguistikoa da galizieraren antzerakoa. Osa, jende askok daki, ez dago arazorik kalean eta hitz egiteko, baina ez dago babes on bat, ez? Yo pienso sí, que hay, si conozco la situación de Galicia, sí, es parecido en este ámbito, pero yo pienso que, ¿cómo se llama? ¿Galicia? No, pero lengua. Gallego. Gallego, eso, gallego. Que el gallego tiene un poco más de esfuerzo porque la situación aquí se ayuda
el catalán en euskera ayuda y también esto es un poco mejor, pero la actitud sobre la lengua yo pienso que es más o menos lo mismo, que hay esta lengua, es importante para nosotros, la lengua de emociones, pero hacer las cosas, las implicaciones de esto no entran en la mente de la gente suficientemente y no hay un movimiento que quiere soportar la lengua suficiente. Esto es el problema. Beste galdera bat, Euskaldunak askotan Kataluniarrengan fijatzen dira, ez? Ikustekoa, katalanak hau egiten ari dira. Irlandarrak berdina egiten dute katalanekin, galesekin. Frisiakoek zer egiten dute, nori begiratzen dute frisiarrek? Sí, yo sé que la gente de aquí miran a Cataluña sobre lengua ahora, sobre lengua. Miran a Cataluña en otras maneras también. Yo no estoy convencido completamente que es mejor o peor, porque una de las consecuencias, puede decir, de la política lingüística de Cataluña es relacionada con la situación de ahora, con ciudadanos y ciudadanas y todo. Pero yo no sé, hay siempre, yo pienso, una necesidad de mirar a otras situaciones. Y por Frisia siempre ha sido el país de Gales, ha sido muy importante. No tanto Irlanda, pero el país de Gales que tiene, yo pienso, mucho en común con la situación aquí, pero aquí hay más fuerza que en el país de Gales, pero hay tantas cosas que son más o menos lo mismo. Pero para Frisia los galeses tienen más sentido, tienen más ejemplos a seguir. Pero esto era antes de 50 años, era el modelo Galiza en educación bilingüe en Frisia, pero son los años 50 en el siglo pasado, pero ahora no existe. Y ahora hay tanto relaciones con todas las lenguas minoritarias en Europa, si quieres, porque antes no tenían esta posibilidad de conocer las otras situaciones, de viajar a otras situaciones, porque hay otras situaciones como el friulano, furlano en Italia, tiene también muchas cosas parecidas al frisón, entonces puedes aprender de esta situación también. Sí. Beste galderarik, baduzue? Bestela hizkuntza ikastaroarekin hasiko gara, azkenengoa. Jakin minez gelditu naiz, oso gauza normala balitz bezala komentatu duzu herberetan jendeak ez duela gustuko hizkuntza propioa, nahiago dituztela bestelako hizkuntzak, ingelesa, frantsesa, baina hori arraroa da, ez? Bakoitzak ez estimatzea etxekoa, diot, bintzat. Yo no soy seguro que he entendido todo, pero es sobre el multilingüismo que es normal en Frisia. La gente como yo es normal, yo no pienso que no, que a la gente en tu país no le gusta su propia lengua, no. Prefiere otras, eta hori ez da normala, diot, komentatu duzula, normala giltzu ezala, baina betidanik gertatu da, arazotzat jotzen da, edo... Sí, pero aquí hay más emoción, más relación con la euskera. Hay más gente que dicen, si nosotros no protegimos el euskera, ninguna persona va a hacerlo. Eso es un dicho muy conocido. Pero en Frisia no existe este dicho sobre el frisón. Existen dos dichos importantes sobre el frisón. Uno es históricamente, ¿cómo traducir esto? Cuando el viento es de las nubes, a este tiempo que el viento está llegando desde las nubes, la gente han hablando frisón. Y entonces va a durar para siempre.
Eso es un lado que la gente dice, no te preocupes porque históricamente Frizón es muy viejo y se va a durar nuestro tiempo. Y el otro es que la gente dice, no, pero es natural que las lenguas aparecen, las lenguas de ellas aparecen, no, es ninguna cosa de preocuparte. Entonces, los dos avisos pueden decir que yo he hecho nada. Yo pienso que es una importante distinción desde aquí, porque aquí hay más gente que se preocupan sobre el euskera. Hay mucha gente, yo pienso, en comparación. No todo es imposible, pero hay mucho más. Y hay también en distintos grados de involucrarla con los movimientos y todo. Y en Frisia hay un movimiento de Frizón, pero es un mano de gente, como se dice en holandés. Son 4 gatos, como se dice en español. Sí. A ella le llama la atención que los holandeses, que has comentado que los holandeses no aprecian su lengua. Eso le llama la atención. Sí. Es verdad también que los holandeses no gusta su propia lengua. Holandés no es parte de su identidad. Porque normal es que un pueblo tiene como parte de su identidad su lengua. Y el holandés es una excepción dentro de este ámbito de identidad. La identidad holandés hay otras cosas. Y la lengua no es parte de esto. Y se puede ver esto también porque Holanda estuvo un imperio colonial importante en los siglos anteriores. Y no hay holandés en ninguna parte de esto, solo el africano un poco y un poco en Surinam, pero con problemas también y en los Caribes, porque hay 6 islas caribeñas, pero se habla más otros